Un nuevo proyecto de ley propone modificaciones sustanciales a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, estableciendo regulaciones más estrictas, redefiniendo plazos de almacenamiento y ampliando el alcance del reciclaje en industrias como la producción de cemento. Sin embargo, algunos sectores cuestionan las metas de este reciclaje, considerando el proceso legislativo acelerado y además excluyente. Uno de los artículos más controversiales es la introducción de una contribución especial obligatoria para entidades públicas y privadas, ajustada a sus ingresos anuales, sí, a los suyos. Las entidades con ingresos de hasta $1 millón pagarían 1.200, mientras que aquellas con ingresos entre 1 y 10 millones pagarían 2.400. Este aporte escala hasta un tope de 10 millones de pesos para ingresos superiores a los 2.000 millones, con ajustes anuales que están basados en la indexación de la inflación. Además, se plantea cambiar el sistema de cobro por disposición de residuos, de tarifas por toneladas a pagos por kilogramos procesados, lo que ha generado la crispación de prácticamente todos los sectores productivos del país. Y la gente se pregunta, ¿a quién se quiere beneficiar ahora con una modificación a la Ley de Residuos Sólidos? ¿Y quién es la mano que mece la cuna detrás de la modificación a esta ley? Con la finalidad de prevenir la generación de residuos, fue aprobada en el 2 de octubre del 2020 la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, en la que se estableció el régimen jurídico de su gestión integral para fomentar el reciclaje y valoración, así como regular los sistemas de recolección, transporte y barrido. La Ley 225-20 tiene la finalidad de garantizar el derecho de toda persona a habitar en un medio ambiente sano, proteger la salud de la población y disminuir la generación de gases de efecto invernadero emitidos por la basura. Que la primera, cuando empezó en el 2020, eso fue una sorpresa para todos. Por eso yo digo que eso volvieron a hacerlo de noche, porque nos dimos cuenta cuando ya el Senado se lo pasa a la Cámara de Diputados. La verdad que nos quedamos muy sorprendidos. Pero recientemente, esta pieza legislativa ha encabezado los titulares de múltiples medios. Al ser aprobado por el Senado y declarado de urgencia en 2 lecturas, un proyecto de ley que busca modificarla. Parece que hay un grupo, es lo que entendemos, que está atrás de eso. Hay que buscar nada más cuáles son los más fuertes en desechos sólidos, como usted dice, porque es algo injusto que lo que no producimos, desechos sólidos, estemos en esta tómbola. Dicho proyecto fue presentado por el senador Ramón Rogelio Henao de la provincia de La Vega. El documento, que contiene los cambios, cuenta con 27 páginas, en las que están plasmados 38 artículos que establecen cambios y regulaciones más estrictas sobre el uso de materiales no biodegradables. Esta pieza busca fortalecer el marco normativo para la gestión integral y sostenible de los residuos sólidos. El proyecto modifica el artículo 4 en los numerales 11, 38 y 39. En el numeral 11 se habla de la estación de transferencia de los residuos. Al comparar lo establecido en la ley y lo que plasma el proyecto que busca modificar la misma, el sitio de disposición final en lo adelante solo iría ante un relleno sanitario autorizado. Actualmente, sin la modificación, los residuos pueden ir a plantas de valorización o coprocesamiento. En este, además, se agregan los numerales 21 y siguientes, 26 y siguientes y 47 y siguientes. La modificación del artículo 36 en el proyecto ha sido uno de los más criticados. En este se establece que toda persona jurídica o entidad, incluyendo asociaciones sin fines de lucro, fideicomisos, fondos de inversión y otros patrimonios autónomos y entidades gubernamentales, así como cualquier otra entidad que reporte ingresos a la DGI, deberá pagar una contribución especial obligatoria. Por supuesto que la primera tiene que ver con el incremento de la contribución establecida en el artículo 36 de la ley, en donde todo el andamiaje productivo de República Dominicana se ha de ver afectado, desde las microempresas, con un aumento de un 100% de la contribución, pasando por las pequeñas, un 150 a 200, las medianas también en esa misma proporción, y las empresas grandes entre un 380 y un 3.487% de incremento.
sin ningún tipo de justificación, sin ningún tipo de criterio técnico. En lo adelante, según el proyecto de ley, la persona jurídica o entidad con ingresos de hasta $1.000.000 aportará $1.200 dominicanos, mientras que los que tengan ingresos de 1 millón hasta 10 millones aportarán $2.400. La ley realmente nosotros nos agarró sorprendidos, porque realmente no es una ley que nosotros no producimos esos residuos sólidos para eso. Pero eso es realmente la consistencia que hay con eso, porque realmente lo que pasó ahora fue más difícil, porque ellos tenían una escala de 100, de 260, pero la fueron subiendo y el que venda, por ejemplo, 500 millones, tiene que buscar 1.250.000. Si vende 500 millones, un peso, tiene que buscar 2.500.000 pesos. Estas cifras fueron elevadas hasta el numeral 10 del artículo 36, que es el tope máximo y establece que las personas jurídicas o entidades con ingresos de 2.000 millones en adelante aportarán 10 millones de pesos. Se está hablando que con esta ley va a subir entre un 2.000, de 1.000 y hasta un 4.000% de lo que se paga actualmente. Actualmente estamos pagando 260.000 pesos al año. Entonces ahora podríamos pagar hasta 10 millones de pesos al año. Agregaron además que la aprobación de esta ley traería consigo el incremento del comercio informal y podría llevar a algunos comerciantes al cierre de sus negocios. Porque eso limita el desarrollo de las MIPYMES e incentiva la informalidad y crea una espiral inflacionaria que al final los consumidores son los que van a tener que pagar, lamentablemente, por estas medidas tan dracónicas. Habremos muchos medianos, pequeños y grandes comerciantes que si de aprobarse esta ley tendremos que cerrar nuestras puertas porque no vamos a aguantar toda esa carga impositiva que el gobierno quiere imponernos. Llamaron al presidente Luis Abinader y a los legisladores a reconsiderar esta ley y abrir una mesa de diálogo con los sectores afectados. Raiza Álvarez, CDN. Estos montos serían indexados anualmente conforme el índice de precios al consumidor publicado anualmente por el Banco Central, o sea que el monto cada año subiría. Que nuestro sector comercio actualmente cumplimos con el pago correspondiente al impuesto por residuos sólidos que realizan los cabildos a nivel nacional y a la vez cumplimos con las facturas particulares de recogida de desechos emitidas por los ayuntamientos. El anteproyecto de ley lacera de manera abusiva y desproporcional nuestro sector sin plantear un plan claro y bien definido de dichas recaudaciones. Estas contribuciones, según el proyecto de ley, son obligatorias, independientemente de que perciba o no beneficios. O sea que si la empresa o figura jurídica también declara pérdidas, igualmente tendrá que pagar. Eso es absurdo completamente. Hay empresas, por ejemplo, que no generan o mínimo el residuo sólido, se puede decir, quizás desechables, de higiénicos y cosas por el estilo. Y van a ser grabadas porque se va a grabar en función de prácticamente de su facturación. Asimismo, se modifica el numeral 4 del artículo 38, que dispone que los contratos entre el Fideicomiso Deo Sostenible y los gestores autorizados tendrán una vigencia mínima de 10 años. Y no están tomando, no están midiendo las consecuencias que pueden pasar en el país, desde la industria hasta el consumidor final, que es el caso que nosotros defendemos más, el consumidor final. Porque si el consumidor final no tiene poder adquisitivo, simplemente no vamos a progresar. El proyecto de ley redefine conceptos en el artículo 109, donde se establece que los desechos sólidos no deberán permanecer más de 48 horas en el lugar de transferencia. Otro artículo modificado es el 140, donde se establece el sistema de cobro por servicios. En la normativa aprobada originalmente, los pagos se cobraban por las cantidades de toneladas recibidas y oscilaban entre 300 y 1.200 pesos. En lo adelante, según el proyecto de ley, los pagos se efectuarán por los kilos recibidos y los pagos serán de 0.75 a 4.50 pesos. Nosotros pensamos que ellos deben de recapacitar en todo lo que hemos explicado, porque es una ley que como nos va a afectar a todos grandemente y como usted lo dijo, unos vamos a cerrar, otros tendrán que irse a la informalidad,
que no precisamente es lo que quiere Impuesto Interno y el gobierno. Nosotros estamos dispuestos a un diálogo con el gobierno, con la realidad, para ver qué se podría hacer. Porque si hay que aumentar algo, es algo, pero no esos márgenes tan excesivos como ellos piensan. Además, se modifica el numeral 14 del artículo 172, obligando a todas las empresas fabricantes de envases plásticos a incorporar al menos un 30% de resina reciclada en la producción de sus productos, algo que atribuyen los medioambientalistas y técnicos del caso, que no establece ninguna diferencia al plástico. Sin ningún tipo de criterio técnico. Hay otros aspectos que tienen también con relación al uso obligatorio de resina reciclada, al uso obligatorio de combustibles derivados de residuos, al uso obligatorio de tapas de polipropileno, que realmente impactan de manera directa a sectores que no fueron involucrados en la discusión y por lo cual no se tiene ese sustento técnico ni un criterio objetivo desde el punto de vista de las empresas, si eso que se está poniendo en ese proyecto realmente es aplicable o no en República Dominicana. La modificación de la pieza legislativa también establece la incorporación de reciclaje en la producción del cemento. Obliga a todas las empresas de cemento a tener la obligación de incorporar un mínimo de un 30% de combustible derivado de residuos como combustibles alternativos en sus calderas, evidentemente proveniendo de estos fideicomisos, lo que obliga a las empresas cementeras a cambiar su matriz de producción. Pues estamos hablando de una ley, Yulisa, que fácilmente puede recaudar 5.000, 6.000, 7.000, 1.000 millones de pesos en el año, fácilmente, sin problema. Acuérdate que va a abarcar todo, pero realmente quien está pagando eso lo va a pagar el pueblo. Quien debería pagar eso son los que producen los desechos sólidos, los plásticos, otras compañías más que producen, que dañan los ríos y todo. A esos que tienen que cobrarle ese dinero, no a nosotros, ni al pueblo. Muchos han catalogado de inalcanzables las metas de reciclaje, ya que países con sistemas avanzados como México y España no han llegado a estas metas. Habremos muchos medianos, pequeños y grandes comerciantes que si de aprobarse esta ley tendremos que cerrar nuestras puertas porque no vamos a aguantar toda esa carga impositiva que el gobierno quiere imponernos. El proyecto establece en el artículo 21 que en un plazo máximo de 2 años, los fabricantes de botellas plásticas también deberán utilizar tapas de propileno. Los sectores que producen y comercializan con el plástico tengan mayor responsabilidad económica. Hay que desproporcionar lo que se está presentando. Gracias por acompañarnos hasta el final de este reporte especial. Nos vemos el próximo domingo.